Hoy es domingo 8 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. En estos domingos de Cuaresma hacemos un camino. Hace 8 días era el Evangelio de las Tentaciones. Hoy escucharemos el Evangelio de la Transfiguración. Después, el tercer domingo de Cuaresma, será el capítulo 4 de San Juan, el diálogo de Jesús con la samaritana, Jesús que es el agua viva. Luego, en el cuarto domingo de Cuaresma, leeremos el capítulo 9, Jesús que cura al ciego, Jesús que es la luz. Y el quinto domingo de Cuaresma leeremos el capítulo 11 de San Juan, Jesús que resucita a Lázaro, Jesús que es la vida, que es la resurrección. Hoy es la Transfiguración. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Ese es mi Hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. El contexto de la transfiguración es el capítulo 16 de San Mateo, cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La grande pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús por primera vez anuncia su pasión, que va a ir a Jerusalén, lo van a rechazar, lo van a matar, y el tercer día va a resucitar. Los discípulos no se esperaban que Jesús hablara de muerte. De hecho, Pedro lleva aparte a Jesús y le dice a Jesús que cambiara su manera de pensar. Jesús le dice a Pedro: retírate de mí, Satanás. Pedro es el tentador también para Jesús. En ese contexto es la transfiguración. La transfiguración nos da la idea de la resurrección, que la cruz, que la muerte no es el final, sino que hay algo más allá de la muerte, lo que sería un fracaso. Y por eso, poniéndolo en este contexto, San Mateo quiere dar a entender a los discípulos que hay un camino que hacer, al final de cuentas. Que no tengan miedo de seguir a Jesús, que sí van a ir a Jerusalén, donde Jesús va a morir, pero ahí va a haber vida. Ahora, ¿a dónde va Jesús? A una montaña alta. Y las montañas altas simbolizaban el encuentro con Dios, al final de cuentas. Y ahí se lleva a Jesús al grupo más íntimo, las 3 personas más cercanas a Jesús, y cuando esas 3 personas están presentes, quiere decir que algo importante va a pasar. Lo que pasa es que Jesús se transfigura delante de ellos y dice el Evangelio: su rostro resplandeciente como el sol, ¿no? Y vestiduras blancas. Algo maravilloso. Nos da la idea de Dios que le habla a Moisés en el monte Sinaí. Y ahí se encuentra Jesús con 2 personajes, Moisés y Elías, que representan a la ley y los profetas, los personajes más importantes del Antiguo Testamento, al final de cuentas. ¿Y de qué hablan los dos? De que este Jesús es el Mesías, de que la cruz, el rechazo no es el final. Ahora, Pedro y su compañero no entienden nada, y por eso Pedro quiere quedarse allí. Qué bueno estar ahí en la montaña, en ese lugar bucólico, si quieren, estar en la presencia del Señor, estar con esos 2 personajes importantes, con Jesús al final de cuentas, ¿no? Pedro se quiere quedar allí, tiene miedo de bajar del monte de la transfiguración, ir hacia el monte Sión, donde Jesús va a ser crucificado. Y en ese contexto se escucha la voz: este es mi Hijo muy amado,
en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Queda ese mensaje, no solamente es Moisés y Elías que reafirman que Jesús es el Mesías, es sobre todo esta voz que dice que ese es el Hijo amado, el Hijo querido, el Hijo enviado por el Padre, en quien el Padre tiene sus complacencias, que la misión de Jesús no es una cosa de Él, sino la misión del Padre. Jesús va a decir, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús no es un llanero solitario que trabaja solo, es Jesús que trabaja, que hace la voluntad del Padre, al final de cuentas, y ese Padre que lo envía. Allí es donde nosotros tenemos que escuchar al Hijo. Por eso es la orden del Padre, escúchenlo. Esta Cuaresma es un tiempo importante para escuchar la voz del Hijo, para leer las Sagradas Escrituras. Por eso hemos estado haciendo la invitación que vayas a misa todos los días. Te haría mucho bien, escúchalo. Si no puedes, al menos lee las lecturas de este día, escúchalas atentamente. Hay que escuchar al Hijo, pero escucha no solamente oír, es escuchar que vaya a la mente, vaya al corazón y vaya a la acción. Ahora, cuando los discípulos escucharon esto, tienen temor. ¿Por qué temor? Cuando el Señor se nos revela, se manifiesta lo que es el temor reverencial de lo que es Él. No es el miedo que pensamos, es el temor, lo grandioso. Por eso que hace Jesús, bien interesante, los tocó y les dijo, levántense y no teman. La vida es Jesús, que muchas veces lo vemos que nos toca y nos dice, no teman, no teman. Sigamos a Jesús en este caminar, en este tiempo cuaresmal. Te invito nuevamente a misa todos los domingos y también todos los días de la semana. Nosotros aquí en San León Magno vamos a tener los próximos 3 sábados retiro espiritual en silencio, y va a ser el sábado 14, 21 y 28 de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en San Monte Carmelo, y van a ser el tema, primer sábado es para jóvenes y adultos, primer sábado la palabra de Dios, luz que alumbra nuestros pasos, el marzo 21 de Eucaristía, alimento de vida eterna, y el marzo 28 la hospitalidad, Dios nos ha hecho miembros de su familia. Entonces esos 3 días tienen como propósito ayudarnos a caminar, entrar en la presencia del Señor. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Amén.